Hay mucho debate en redes sociales acerca de lo ocurrido con Nadal, después de ver que los fisioterapeutas que atendieron a Rafa en la semifinal y final de Indian Wells le trataron la espalda, presionándole sobre la espalda contra el suelo, sabiendo después que tenía una fisura en una de las costillas. Entonces, nos hemos preguntado muchos, ¿realmente el tratamiento ha sido el adecuado? ¿Ha habido algún tipo de negligencia? ¿Se ha podido haber agravado la lesión de Nadal con ese tratamiento? Pues todo eso lo vais a descubrir en este vídeo. Venga, cabecera, y empezamos. Yo no sé si a vosotros también os pasa, pero yo todavía sigo en shock desde que me enteré de la noticia de Rafa Nadal, de esa baja de entre 4 y 6 semanas fuera de las pistas por culpa de una fisura en la costilla. La verdad es que fue un boom, fue chocante porque yo creo que prácticamente nadie se esperaba algo así, ni el propio tenista. Nadie se imaginaba que podía tener esa lesión. Y desde que yo me enteré, se me vino a la cabeza la imagen de los fisioterapeutas, porque fueron dos distintos, uno en semifinales y otro en la final, tratando a Rafa de la espalda, manipulándole las vértebras en la espalda. Y claro, me pregunté si ese realmente era el tratamiento correcto que debía recibir Nadal para el problema que tenía, o para el problema que describía, o incluso para el problema que ya sabemos que tiene, que es esa fisura en la costilla. Así pues, me puse en contacto por teléfono con un fisio oficial del circuito, que trabaja en el circuito, y le estuve preguntando varias cosas, hablando con él acerca de este tema, para saber si realmente el tratamiento que recibió Rafa Nadal en estos dos partidos fue el correcto, fue el idóneo, si es que ha podido haber alguna negligencia por parte de los fisios que le han tratado, o si el tratamiento que ha recibido Nadal ha agravado su problema. Lo primero, es muy importante saber exactamente cuál es el tipo de problema que tiene Rafa Nadal. Este sería un tórax visto desde delante, y el número 3 que estáis viendo en pantalla es justo el arco costal, la costilla, el número de la costilla, donde Nadal ha tenido esa fisura. Como veis, está bastante arriba, es por eso que Nadal sentía molestias en el pecho, que todo el mundo pensaba que era otra cosa, pero es exactamente por esto. Esto blanco que estáis viendo aquí es el cartílago, que une el hueso con el esternón. Y como veis, es una costilla, es un hueso que llega hasta atrás y se une a la vértebra con otro cartílago. Todo este hueso conforma una articulación que se llama transversa, que es esta que estáis viendo aquí. ¿Vale? Pues esta es la zona, esta articulación es donde Nadal ha tenido el problema. Como podéis imaginar, es una zona bastante amplia que parte desde el pecho hasta atrás en la espalda. Es una zona muy amplia, con Nadal teniendo problemas, sintiendo incluso molestias en el pecho, en la espalda. Por lo tanto, es un poco complicado así de primeras, sin máquinas, sin pruebas más específicas, descubrir dónde puede estar realmente el problema. Entonces, este fisioterapeuta me explica que cada fisio que trabaja en el circuito tiene, cuando le formaron, tienen unos protocolos a seguir según sea el tipo de problema que pueda tener el jugador. En este caso, Nadal, cuando el fisio llegó, estuvo hablando con él y le dijo que sentía pues molestias por el pecho que le llegaban hasta la espalda. Entonces, este fisioterapeuta decidió hacer esto, que es la imagen que todo el mundo ha visto en televisión y que todo el mundo que estuvo viendo el partido lo pudo comprobar. No solo lo hizo una, sino varias veces. Entonces, aquí lo estáis viendo, estáis viendo la mano derecha como está entre las vértebras de Nadal, porque, según me cuenta este fisioterapeuta, el protocolo de la ATP especifica que si un jugador siente algún tipo de bloqueo o dolor en la espalda, lo primero que hay que hacer es una manipulación vertebral en la espalda. Es cierto también que este fisio me dice que para poder descubrir cuál puede ser el problema, puede hacer distintos tipos de manipulación. Por ejemplo, para evitar un problema en una de las costillas, podría haber optado por un ejercicio de movilidad para descubrir si el problema puede venir de la costilla, pero me especifica que negligencia como tal no ha habido. Eso sí, me dice, el tratamiento que le aplican a Rafa es el erróneo, es el equivocado. ¿Qué ocurre? Que los fisios tienen solo 3 minutos para escuchar al jugador, ¿qué te ocurre? Actuar, intentar descubrir cuál puede ser el problema y luego tratarle.
con esos 3 minutos es muy poco tiempo y van tan a prisa que es difícil, cuando un jugador tiene un problema como el que tenía Nadal, descubrir exactamente cuál es el tipo de dolor. Evidentemente, como hemos dicho, es una zona tan amplia y que me dice el fisioterapeuta que es casi como tirar barro a una pared, intentar dar con el problema casi a ciegas. Es un poco así, tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues me dice este fisioterapeuta que eso ya es un poco personal. Dice que se puede haber actuado de manera distinta, pero que el 90% de los fisioterapeutas del circuito hubieran seguido este mismo protocolo, que es manipular la vértebra a Rafa Nadal. ¿Qué ocurre? Que claro, luego a posteriori, sabiendo que Nadal tenía una fisura en una de las costillas, el tratamiento ha sido el equivocado. En el partido de la final, Nadal se ve con este otro fisioterapeuta, y aquí ya lo estáis viendo, se lleva la mano al pecho, porque le duele la zona del pecho, evidentemente tienes la molestia ahí. Se lo llevan a vestuario, luego le tratan en pista, en una imagen que pues, ha circulado por todo el mundo. Rafa tirado en el suelo, en pleno suelo, con el fisioterapeuta ejerciendo una presión en la espalda, pensando que puede ser algo vertebral. Y claro, sabiendo que Nadal tenía el problema que tenía, esto es totalmente contraindicado, está totalmente contraindicado porque no es el tratamiento correcto a seguir. Y yo le digo a este fisioterapeuta, entonces, ¿es posible que los fisios que han atendido a Rafa hayan podido haber agravado la lesión del tenista? Y me explica y me dice, a ver, es muy difícil determinar si la ha agravado o no la ha agravado. A mí, por lógica, me lleva a pensar que el tratamiento que le han hecho a Nadal es el que provoca la fisura. Me cuesta mucho pensar que Nadal se haya hecho una fisura él solo jugando al tenis o con un movimiento o con un gesto. Dice, es verdad que es posible que la fisura se haya hecho pues por el movimiento repetitivo de golpear. O sea, aquel día hizo mucho viento, es posible que hacer algún movimiento repetitivo de manera impropia para él y que eso le provocara algún tipo de fisura. Pero dice, por probabilidad, a mí lo que me lleva a pensar es que la fisura se la produce la manipulación. Dice, esto sí, es verdad que es muy difícil de probar, es muy difícil nadie lo puede garantizar, nadie puede decir que la fisura se la provoca el fisioterapeuta. Prácticamente nadie lo puede decir. Ahora, en el informe se dice que es por estrés, pues diremos que entonces que ha sido por estrés. Pero dice que, evidentemente, la manipulación que ha sufrido el tenista por parte de los fisioterapeutas no han sido la correcta. Eso sí, hay que remarcar, no existe negligencia porque, como decimos, ellos han seguido el protocolo. El 90% de los fisios hubieran seguido el mismo protocolo. Pero todo parte de una serie de circunstancias que todas llevan a lo mismo. Es decir, tratar en solo 3 minutos a un jugador con un caso tan particular como es el de Nadal requería de un poquito más de tiempo y de una prueba un poquito, pues, más específica. Le dice también el fisioterapeuta, no es normal que un jugador se tenga que tirar en medio del suelo y que el fisio le tenga que ejercer presión sobre el suelo ahí en medio. Lo normal es que se lo lleve a una camilla como se llevan, por ejemplo, a las jugadoras, las femeninas, que se la tienen que llevar a vestuario porque si la tienen que tratar de la espalda, se tiene que quitar la parte de arriba, evidentemente se la llevan dentro. Y ahí sí la tienden en una camilla. Se podía poner una camilla detrás de la silla del juez de silla y tratar al jugador en una camilla normal y tener un poquito más de tiempo, incluso si el fisio decide, oye, que no me queda muy claro cuál puede ser el dolor, voy a llevármelo dentro y quizás se hubiera podido evitar todo esto. Este es realmente el problema y todo lo que lleva a la situación está un poco tal que así. Quizás esto que ha pasado lleve a la ATP o a la WTA a cambiar un poco las reglas, a cambiar un poquito las normas, porque, como decimos, el caso es importante porque estamos hablando de Rafa Nadal y que se ha lesionado y no se puede garantizar que sea por una cosa o por otra, pero ahora mismo no se puede saber si la fisura se la provoca el fisio por un mal tratamiento, un tratamiento equivocado, o él se la produjo antes. Entonces está la duda y ante la duda lo mejor es asegurarnos y que esto no vuelva a pasar en el futuro y que el tratamiento que reciba tanto Nadal como cualquier otro jugador sea el adecuado y que se lo hagan una camilla y con un poquito más de tiempo si el problema no es muy concreto y no se puede descubrir exactamente cuál es. Esto es lo que estamos diciendo.
En redes sociales habréis visto a muchísima gente criticar a los fisioterapeutas que han atendido a Nadal. Y como decimos, a posteriori, sabiendo lo que tiene, el tratamiento, como hemos dicho, hay que remarcarlo, no es el adecuado. Pero claro, hay que verse en esa situación, en esos 3 minutos que tienes que atender rápido al jugador y hacer que juegue lo antes posible. También es verdad que Nadal, si el domingo ya en la final, que es esta imagen es justo de la final, si todavía le siguen tratando la espalda es porque ni el propio jugador sabía que el problema podía venir de la costilla, de delante. Entonces, evidentemente no le hicieron las pruebas, no tendrían tiempo o decidieron él y su equipo no someterse a una prueba porque evidentemente no se puede hacer una prueba corriendo a un jugador por cada dolor que tenga, si no se harían 50 pruebas al año y tampoco procede, ¿no? Pero es cierto que podría... todo se ha hecho... No se ha hecho bien, no se ha hecho del todo bien en todo este caso. Y esto nos ha llevado a donde nos ha llevado, con un Nadal teniendo una fisura que quizás se podría haber evitado, o que quizás podría no haber sido tan grave como ha terminado por ser. Solo hay que ver la cara de Nadal que captaron las cámaras cuando estaba boca abajo con el fisio apretándole justo encima, sabiendo que ese tratamiento ya luego no era el adecuado. La cara de dolor de Nadal, porque no era el tratamiento que debía recibir. Me cuenta el fisio, me dice, el dolor que tenía que estar sufriendo Nadal en ese momento es como si le clavaran un puñal en el pecho. Tal cual. Es un dolor muy grande. Solamente los que han pasado por algo similar saben que es un dolor grandísimo. Casi tanto como el de una fractura. Me dice, el tratamiento que le han hecho no se puede garantizar que haya producido la fisura. Pero lo que está claro es que mejorar no ha mejorado la situación de Nadal. Entonces lo que tenemos que hacer con esto es aprender de lo que ha pasado para que no vuelva a suceder en el futuro. Ojalá que lo que ha pasado marque un antes y un después para que las reglas cambien y que se pueda atender de verdad a un jugador para descubrir qué es lo que tiene, porque al final tenemos a un Nadal, una figura tan importante como Rafa, que va a estar lesionado y no se sabe realmente si la lesión se ha agravado o se ha producido por culpa del mal tratamiento que ha sufrido. Entonces, yo creo que era muy importante conocer la noticia, conocer un poco más detalles acerca de lo que ha pasado, para, como decimos, evitar que esto vuelva a suceder de nuevo en un futuro. Así que, amigos, esto es lo que ha pasado, esto es todo lo que engloba al caso de lo que ha pasado en los últimos días, y ahora ya que cada uno, pues, piense lo que quiera, pero creo que era importante conocer más detalles gracias a un profesional como es este fisioterapeuta que trabaja en el circuito para que nos ofreciera un poquito más de luz en el caso de Rafa Nadal. Amigos, déjanos en comentarios lo que pensáis acerca de todo esto y qué pensáis vosotros sobre qué es lo que ha pasado definitivamente. Amigos, nos vemos en más vídeos y hasta pronto. Chao.